Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Felipe Rivas Sánchez, estudiante de la licenciatura en Contabilidad, impartida en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esta presentación corresponde al reto 7 de la materia de Fundamentos de Auditoría. Comenzaremos con una breve introducción y esta es sobre el tema que se va a abordar. El objetivo de este presente trabajo es promover lineamientos generales a los auditores para la elaboración de los papeles de trabajo básicos que suelen emplear en una revisión de los estados financieros, realizada con base en las normas internacionales de auditoría, coloquialmente conocidas como NIAS, emitidas por la IAASB. Asimismo, se hace énfasis en su importancia, características y procesos para su elaboración. Muy bien, el contenido que incluye este informe es generalmente sobre la propiedad y la preparación de los papeles de trabajo, pero adicional a esto se deben tocar los siguientes dos temas, que serían el contenido mínimo de estos papeles y la estructura general de los papeles de trabajo. Pues sin más por el momento comenzamos ahora sí con la exposición de estos temas. Para poder hablar de todo esto debemos de definir el papel, ¿qué es un papel de trabajo? Los papeles de trabajo representan los elementos de prueba de la realización del trabajo de auditoría. Constituyen, además, la base para la preparación del informe de auditoría y para la evaluación del desempeño del equipo de trabajo. Es así que los datos e informaciones obtenidos por el auditor en un examen, los resultados de las pruebas realizadas, en muchos casos, la descripción de las mismas pruebas, se registran en un conjunto de cédulas y documentos que reciben la designación genérica de papeles de trabajo. Estos representan la prueba material del trabajo realizado por el auditor y un medio de enlace entre los registros contables de la entidad que se examina y los informes emitidos por el auditor. Además, en ellos se deja constancia de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los elementos en que se apoyó la opinión. Constituyen la evidencia de calidad profesional del trabajo del auditor. Algunos papeles son elaborados por el auditor y en otros casos son proporcionados directamente por sus clientes o por terceras personas, como pueden ser los estados de cuentas corrientes, confirmaciones, cartas, etcétera. Pero al constituir pruebas o elementos de comprobación y fundamento de la opinión, a incorporarse el conjunto de evidencias que conforman lo que generalmente se le conoce como papeles de trabajo. Muy bien, habiendo definido lo que es un papel de trabajo y su función y todo esto, el mensaje principal de esta presentación va sobre la propiedad de estos papeles de trabajo. Y esta se basa en esto. Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Él los preparó y son una prueba material del trabajo efectuado. Pero esta propiedad no es irrestricta, ya que por contener datos que pueden considerarse confidenciales, está obligado a mantener absoluta discreción respecto a la información que estos contienen. Es decir, los papeles de trabajo son del auditor, pero queda obligado al secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos, los datos o las circunstancias
de que tengan conocimiento en el ejercicio de su profesión, en dado caso que éste los autorice o los interesados, y salvo a los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas. Ahora bien, tocaremos el segundo tema, que es la preparación de papeles de trabajo. Para poder comenzar con la preparación de estos, o bueno, a lo que se refiere con la preparación, es los datos que se deben de proporcionar para poder iniciar el proceso de la elaboración de estos. Y para poder comenzar, se deben proporcionar y se debe contar con los siguientes datos: los datos del cliente y del ejercicio a revisar, la fecha en el que se comienza esta preparación, nombre y apellidos del sujeto que se está encargando de realizar estos papeles, el objetivo de este, ya que se necesita ser plasmado para saber o reconocer este, el objetivo de esta auditoría. Y en dado caso que el auditor utilice una marca de agua o símbolo, este tiene que explicar su significado, ya que en esta categoría o en este ámbito se utilizan ciertas simbologías que pues no todos tienen el conocimiento de estas. Ahora bien, este, continuamos con el contenido mínimo de los papeles. Esto es adicional a estos temas, pero es necesario identificar o conocer, ya que son parte fundamental de, de a lo que se quiere llegar. ¿Por qué? Porque primero es la preparación y después es cómo se ejecuta y saber qué tipo de contenido debe traer este tipo de trabajos. El contenido mínimo de los papeles eh, evidencia que los estados contables y demás información sobre los que va a opinar el trabajador estén de acuerdo con los registros de la empresa. Debe contener la relación de los pasivos y activos, demostrando cómo tiene el auditor evidencia de su existencia física y su valoración. El análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados, o prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado y revisado. Debe de formar el sistema de control interno que ha llevado el auditor y el grado de confianza de este sistema. ¿Y cuál es el alcance realizado para revisar las pruebas sustantivas? También el detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno y conclusiones a las que se llega. Por último, el detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. Por otro lado, también existen ciertas características o ciertos movimientos y representaciones que no deben de contener este tipo de papeles, ya que estos invalidarían el funcionamiento o el correcto uso de la interpretación al no ser, al no ser al ser una copia de contabilidad de la empresa, ya que pues esta puede ser manipulada debido a que, como se menciona, es contenido de la empresa y pues puede ser manipulada para que en dado caso este, se llegue a cuadrar cifras, se lleguen a cuadrar o justificar gastos, ese tipo de cosas, en las cuales puede haber una brecha pues, de inseguridad y de irregularidad. Estos no deben ser copia de los estados financieros, por lo mismo que se mencionó anteriormente, por esas grietas o ese tipo de cosas que, que pueden volver irregular
esta información. Y por último, pues no ser una copia de la auditoría del año pasado o años anteriores, ya que las auditorías no cuentan con una vigencia o no cuentan con cierto tiempo para poder ser válidas. Estas, no importa el año en que se haya efectuado la última, no importa el proceso que se lleve, si se sigue contando con el mismo control. Estas, si se busca detectar algo, no se puede contar o no se puede apoyar de auditorías pasadas. Ahora bien, hablaremos sobre la estructura general de los papeles de trabajo. Esto es para que se conozca o se defina mejor, de mejor manera, todo lo antes mencionado, ya que al principio mostrábamos lo que era la preparación de este tipo de trabajos y pues es una parte, o, bueno, es un antecedente del trabajo que se quiere llegar y realizar. En esta parte o en este punto ya se definen y se especifica absolutamente todos los puntos a seguir o a llenar dentro de la estructura de los papeles de trabajo. Estos deben contener los siguientes requisitos mínimos que serán presentados a continuación. Y es el nombre de la compañía sujeta a examen. Reconocer a qué sociedad, bueno, a qué organización se le está realizando esta auditoría y este trabajo. El área que se va a realizar, ya que generalmente no todas las áreas están involucradas, pero que independientemente de eso, si se encuentran involucradas dentro del punto que se quiere abordar, se deben especificar esas variantes o esas adhesiones de las áreas que se están revisando y pues obviamente se debe especificar la fecha de la auditoría. Se refiere a la fecha en la que se inicia, se ejecuta y se termina este proceso. Mm, la siguiente es la firma o la inicial de las personas que prepara la cédula y las de quienes llevan a cabo la supervisión a diferentes niveles, ya que por la estructura pues, de la empresa se debe de contar con pues, especialistas en diferentes áreas. Obviamente el auditor no puede ser experto en todos los temas, pero cuenta con ayuda y esta ayuda pues, en su nivel debe de apoyar y debe de aportar esta firma para hacer función a la validez de estos niveles y de que se examinó esos niveles. La fecha en la que la cédula fue preparada, a la que nos referíamos anteriormente, y un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de papeles de trabajo. Hacer referencias al uso de, no sé, estudios, de análisis y de todo lo que sea relacionado y mostrado y presentado en estos papeles de trabajo. Tener cuidado con el cruce de información, eh, a eso indicando en las hojas de donde proceden o las hojas en donde pasan cierta información que puede ser, pues que puede ser manipulada o puede ser extraviada dentro de estos documentos. Marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones. Como se mencionó al inicio, se utilizan ciertas marcas de auditoría para referirse a aspectos, indicaciones, mensajes o hacer énfasis en situaciones que necesitan ser marcadas como relevantes o ser interpretadas de una manera diferente. La fuente de la obtención de la información, eso es primordial, se debe de validar en cuanto a facturas, este, y los medios por los cuales se obtuvo esa información. Absolutamente todo debe ser presentado y marcado.
dentro de los papeles de trabajo. Por último, el saldo ajustado en los papeles de trabajo de cada cédula analítica debe concordar con las sumarias y estas con el balance de comprobación que proporciona la empresa. Absolutamente todo lo examinado debe ser contabilizado por aparte y validado por aparte, em, a cargo, y todo eso a cargo del auditor, con el punto de comprobar todos estos movimientos y dar validez a, a todo lo presentado y así poder dar una opinión consistente, relevante y más que nada asertiva y verídica sobre lo presentado tanto por las instituciones y sus áreas en específico, para así poder tomar una decisión o dar una opinión sobre el punto en que se encuentra esta empresa. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que sea de ayuda y se haya entendido con claridad cada uno de los temas abordados dentro de esta presentación. Les agradezco por su atención.